Vamos a referirnos ahora a las leucemias de estirpe crónica. Ya les había dicho que las leucemias crónicas tienen un curso evolutivo mucho más indolente, de larga evolución. De igual manera, son trastornos clonales, donde está involucrada la célula madre totipotencial hematopoyética y sobre todo la célula madre comprometida con linaje mieloide. Antes de hablar de las leucemias crónicas y sobre todo de la leucemia mieloide crónica, nos vamos a referir a cómo se establece la clasificación de las enfermedades hematológicas malignas. Ya les había mencionado, ¿sí?, que depende mucho la estirpe. Bueno, ahora sí. Las enfermedades hematológicas malignas pueden ser tipo linfoide y mieloide. Y tenemos las que son de curso agudo y las que son de curso crónico. Y todo va a depender si está comprometida la célula de estirpe linfoide o la célula de estirpe mieloide. ¿Cuáles son los desórdenes mieloides crónicos? ¿Sí? Uno, los síndromes mielodisplasicos, que ya hemos llevado, trastornos clonales donde existe una alteración en la maduración, con hipercelularidad, y obviamente menos del 20% de blastos. Luego tenemos las enfermedades mieloproliferativas mielodisplásicas, el borderline, y los síndromes mieloproliferativos crónicos. Cuando nos referimos a los síndromes mieloproliferativos crónicos, nos referimos a 4 entidades. Pero si yo les pregunto cuáles son los síndromes mieloproliferativos crónicos, está la leucemia mieloide crónica, la polistemia vera, la mielofibrosis con metaplasia mieloide. La mielofibrosis es la fibrosis de la médula ósea con metaplasia mieloide, que es el hecho de que el vaso y el hígado vuelven a tener la posibilidad de originar tejido hematopoyético. Está la trombocitosis esencial o trombocitoma esencial con proliferación de plaquetas y los síndromes mieloproliferativos crónicos no clasificados. Todo esto tiene relación con esta diapositiva. Esta diapositiva es la más importante. De esta manera se clasifican los síndromes mieloproliferativos crónicos. Es un trastorno clonal donde la célula totipotencial hematopoyética es la que va a sufrir seguramente una serie de alteraciones moleculares en el DNA que dan lugar a este tipo de oncogenes. Y los oncogenes son los que desregulan la proliferación de cualquiera de estas series. Un ejemplo, cuando hablamos de polistemia vera, en la polistemia vera, la célula involucrada es la célula comprometida con el metiltroide, donde existe una mutación que se llama mutación JAK2. La mutación JAK2B617F, 617F, o la mutación JAK2 en el exón 12, va a originar una proliferación de glóbulos rojos. Una característica general de los síndromes mieloproliferativos crónicos es, uno, la subproducción de uno o varios elementos sanguíneos, ¿verdad? En este caso, glóbulos rojos en la polistemia vera, o por ejemplo, en la trombocitosis esencial. En la trombocitosis esencial existe una proliferación exagerada de plaquetas, debido también a una mutación, que es la mutación JAK2 617, similar a la mutación existente en la polistemia vera. ¿Sí? Una característica de estos síndromes mieloproliferativos es que la médula ósea es hipercelular y con tendencia a la fibrosis medular, sobre todo en la trombocitosis esencial y en la metaplasia mieloide diagnogénica, es decir, en la mielofibrosis primaria, existe esa posibilidad. Otra característica es que hay anormalidades citogenéticas, sí son las anormalidades citogenéticas. Por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica existe la translocación M22 con alargamiento del brazo largo del cromosoma 22, lo que codifica un oncogén que se llama BCL-ABL. Luego tenemos la diátesis trombótica o hemorrágica. De nada sirve tener 500.000 plaquetas. Las 500.000 plaquetas van a originar fenómeno hemorrágico. Hay hematopoiesis extramedular, sobre todo en el hígado y en el vaso, y esto se conoce como metaplasia mieloide. Y finalmente, sí, existe una transformación en la leucemia aguda. Los síndromes mieloproliferativos pueden evolucionar a leucemias agudas, sobre todo leucemia mieloide aguda. Entonces, estas son las características que no se deben olvidar de un síndrome mieloproliferativo crónico. Y obviamente, ¿cuáles son? Son polistemia vera, trombocitosis esencial, leucemia mieloide crónica, mielofibrosis idiopática, y menos frecuente, por ejemplo, la mastocitosis sistémica
o la leucemia eosinofílica crónica. Todos estos procesos tienen estas características similares. Muy bien, dentro de todo esto nos vamos a referir ahora a la más frecuente, a la más importante y a la que potencialmente es curable, la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica es un desorden proliferativo de la célula madre con potencial hematopoyética y tiene un curso clínico bien característico porque tiene una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. La condición sine qua non para el diagnóstico y para la fisiopatología de la leucemia mieloide crónica es la aparición del cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia no resulta del alargamiento del brazo largo del cromosoma 22, producto de la translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Esto va a codificar una proteína que se conoce por el nombre de proteína tirosina debido a la presencia de un oncogen que se llama oncogen BCR-ABL. Esta sola anomalía molecular origina la transformación de la célula progenitora hematopoyética en una clona maligna. Entonces, la característica de la leucemia mieloide crónica es la presencia de cromosoma Filadelfia. Ojo, cromosoma Filadelfia, es decir, dislocación 922, alargamiento del brazo largo del cromosoma 22, también está presente en la leucemia linfoblástica aguda. Solo que en la leucemia linfoblástica aguda, como nos está ayer, esto le da un curso y un pronóstico mucho más agresivo. En cambio, la leucemia mieloide crónica, que es esta entidad, ¿sí? Cromosoma Filadelfia es marcadora de la enfermedad. La incidencia de leucemia mieloide crónica, ¿sí?, es aproximadamente de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes. La edad media de presentación, también, 45 y 75 años. Hemos dicho que las neoplasias mieloproliferativas por la leucemia mieloide aguda y la leucemia mieloide crónica son enfermedades de edad media de la vida. La incidencia aumenta con la edad, entre el 2 y el 30% de los pacientes son mayores de 60 años. Una ligera predominio de varones sobre mujeres. Y generalmente, cuando se hace el diagnóstico de leucemia mieloide crónica, el diagnóstico es incidental durante un chequeo médico, durante un chequeo de rutina, porque la característica de la leucemia mieloide crónica es que existe hiperleucocitosis. Entonces, cualquiera de ustedes va a hacerse un chequeo médico, les hacen un hemograma y vamos a ver aumento de glóbulos blancos, 50.000, 60.000, 100.000 leucocitos a expensas de serie mieloide. No existe anemia, no existe trombocitopenia, más bien existe trombocitosis. El 85% se diagnostica durante la fase crónica. La leucemia mieloide crónica, les había dicho, tiene 3 fases. Una fase crónica, una fase acelerada y una fase plástica. El 85%, 8 de cada 10, están en esta fase crónica inicial. ¿Cómo se hace el diagnóstico de leucemia mieloide crónica? Primero, datos clínicos, la historia clínica y el examen físico, y luego tenemos estas otras, digamos, elementos de diagnóstico de laboratorio. El hemograma, una esclerosis medulosa, la biopsia de medulosa, el estudio citogenético para detectar cromosoma Filadelfia, la identificación de fluorescente en FIS también para detectar cromosoma Filadelfia, y obviamente la identificación del oncogén BCR-ABL mediante técnicas de biología molecular como el PCR, reversa. Muy bien. ¿Cuál es la presentación clínica de la leucemia mieloide crónica? En el 50% de los casos es asintomático, o sea, como les había dicho, el diagnóstico se hace durante un examen de rutina. Pero cuando hay manifestaciones clínicas, son manifestaciones clínicas muy específicas: fatiga, pérdida de peso, anorexia, distensión abdominal. No es lo común, es la esplenomegalia palpable, porque una característica es que la leucemia mieloide crónica, si fuera de tener hiperleucocitosis, es una de las causas de esplenomegalia. En el laboratorio que vamos a encontrar una fórmula diferenciada normal por la presencia de hiperplasia de serie mieloide. Vamos a ver neutrófilos, pero fuera de los neutrófilos vamos a ver, por ejemplo, bandas, mielos, metamielos, que no se observan normalmente, ¿verdad? Los precursores de serie mieloide no se deben observar, por eso hay leucocitosis. Puede haber trombocitosis, más de 1 millón de plaquetas en algunos casos. Una anemia normocítica normocrómica y un aumento de basófilos. Esa es una característica. Normalmente los basófilos no están presentes en sangre periférica, y si están presentes no deben superar el 1%. Aquí vamos a ver un aumento de basófilos. Entonces, el tener hiperleucocitosis, aumento de basófilos y esplenomegalia, ojo, más la presencia de reacción leucoplástica con mielocitos, metamielocitos en sangre periférica, te hace diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Estas son las alteraciones en el hemograma: leucocitosis, trombocitosis, anemia, aumento de basófilos, aumento de eosinófilos y la presencia de formas inmaduras en la sangre periférica: metamielocitos, mielocitos, promielocitos y alguna vez blastos.
¿sí? Esto es lo que se observa normalmente en cualquiera de nosotros. ¿Se dan cuenta? Aquí hay neutrófilos, ¿sí? Y aquí son monocitos. En cambio, en la lesión mieloide crónica, en la fase crónica, existe proliferación de células mieloide. Fuera de haber neutrófilos, hay estas células que son mielocitos y metamielocitos, que normalmente no se deben ver. Si tú tienes hiperleucocitosis, una reacción o aumento de neutrófilos, y la presencia de mielocitos, metamielocitos, tienes que pensar en la posibilidad de una leucemia mieloide crónica. ¿Cuáles son las cuidados biopsia de médula ósea? Miren, vamos a ver una médula ósea totalmente hiperplástica, con extensión de la serie de granulocitos. Se extrae la médula ósea, solamente en tubos, y lo que se hace es, obviamente, el envío de estas muestras al laboratorio de citogenética para la identificación de cromosoma filadelfio. Les había dicho que desde el punto de vista clínico, ¿sí? Existen tres fases en leucemia mieloide crónica. Una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. Actualmente existen medicamentos que llaman inhibidores de tirosina quinasa. Estos medicamentos no son quimioterápicos, sino son medicamentos de terapia blanco. Son medicamentos que están dirigidos, ¿sí?, a eliminar justamente la codificación BCA-ABL. Entonces, eliminan este trastorno citogenético y evitan que el curso evolutivo normal de la historia natural de la enfermedad, como es la fase crónica, acelerada y la fase blástica, ¿sí?, se detenga en fase crónica, y que en fase crónica se elimine el cromosoma filadelfio. Pero antes de la era de hematitis, este es el curso evolutivo de la leucemia mieloide crónica. La fase crónica, por eso se llama leucemia mieloide crónica, y crónica, leucemia crónica, porque evoluciona de forma muy indolente. Aproximadamente, ¿sí?, en el curso de 5 a 6 años. La fase crónica dura 5 a 6 años. Luego existe una fase acelerada, donde existe gran proliferación, por ejemplo, de plastos, reaparición o mayor crecimiento del vaso, que dura 6 a 9 meses. Y finalmente, la leucemia mieloide crónica se transforma en una verdadera leucemia aguda, que se llama crisis blástica, con una medida de sobrevida de 3 a 6 meses, que es mortal. Esos son los parámetros típicos de laboratorio en cada una de las fases. Miren, en la fase crónica hay leucocitosis. En la acelerada y crisis blástica también. La presencia de blastos no está presente en la fase crónica, y si acaso no supera el 15%. En la fase acelerada más del 15% y en la crisis blástica más del 30%. Los basófilos empiezan a aumentar mucho en la fase acelerada. Las plaquetas generalmente son normales o aumentas en la fase crónica. En la acelerada y la crisis blástica, como se comporta como una fase plástica de una leucemia aguda mieloide, las plaquetas ya disminuyen. La médula ósea se caracteriza por el hiperplasia mieloide, y en la citogenética lo característico es la presencia de cromosoma filadelfia, que codifica en todo momento, ¿sí?, BCA-ABL. Por lo tanto, ¿sí?, esta diapositiva resume lo que es la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica resulta de la translocación 922, donde existe un alargamiento del brazo largo del cromosoma 22. Esto va a hacer que se fusionen dos genes, el BCR y el ABL, que codifiquen una proteína, un oncogen, que se llama BCR-ABL, que codifica una proteína de tirosina quinasa. La proteína de tirosina quinasa inhibe la apoptosis y produce una alteración en el proceso de proliferación celular. Por lo tanto, ¿sí?, existe una gran proliferación de granulocitos maduros e inmaduros en la sangre periférica. La leucemia mieloide crónica se caracteriza entonces por esplenomegalia, una médula ósea hipercelular y anormalidad citogenética característica del cromosoma filadelfio. Tiene una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. Y en la fase blástica se transforma en una leucemia mieloblástica aguda. ¿Qué es el cromosoma filadelfia? Les había dicho, es un modelo. Es la primera enfermedad neoplásica o cáncer que tiene este modelo. Y está relacionada con la codificación de un oncogen que se llama oncogen BCR-ABL. Es la primera enfermedad donde se ha descubierto este oncogen, y obviamente se ha empleado este oncogen como terapia blanco para descubrir medicamentos que van a incidir sobre este oncogen. ¿Por qué se produce la leucemia mieloide crónica? Ustedes conocen y saben que el cerebro, digamos así, o el núcleo de la célula contiene toda la información genética. Y la información genética está ordenada y codifica proteínas para el funcionamiento celular normal. Los cromosomas, ¿qué cosa tienen? Tienen genes, que son segmentos de DNA. Los genes tienen información genética.
y los genes están súper ordenados, ¿verdad? En bases nitrogenadas. Muchas veces puede haber mutaciones, y las mutaciones puntuales ocurren o son generadas por tóxicos, como el tabaco, la radiación, tóxicos ambientales, virus oncogénicos. Hay virus oncogénicos, sobre todo relacionados con leucemia linfoblástica aguda y con linfomas no Hodgkin. El Epstein-Barr, el HTLV1, ese se llama virus oncogénico de la leucemia linfoma de células T, que van a originar trastornos, ¿sí? Trastornos a nivel del DNA, con mutaciones, y esto va a generar una desregulación. El intercambio del material genético entre un cromosoma y otro cromosoma origina la fusión y la generación de protoncogenes o el hecho de que haya oncogenes, que haya un deficiente produciendo oncogenes supresores de tumor. Aparte de eso, sí, el hecho de que haya mutaciones va a generar este fenómeno de angiogénesis, que va a dar lugar a que estos tumores se alimenten por sí mismos en forma autónoma. Y luego se pierde el anclaje de las células y se puede producir metástasis o infiltración a distancia. La alteración más importante en leucemia mieloide crónica es esta, la translocación 22, que no es más que el intercambio citogenético entre, ¿sí?, el cromosoma 9 y el cromosoma 22. No los dos cromosomas, sino uno de los cromosomas intercambia el ABL, que está en el extremo del brazo largo del cromosoma 9, y se fusiona con el BCR, ¿sí?, del cromosoma 22, produciendo una fusión BCR-ABL. El BCR-ABL que codifica, hemos dicho, una proteína que se llama tirosinquinasa, y la proteína tirosinquinasa desregula la migración mieloide, produce o emite señales antiapoptóticas y hace que las células sean inmortales. Todo esto ha sido descubierto en 1960 por Peter Nowell en Filadelfia, por eso se llama cromosoma Filadelfia. Y finalmente, esta doctora Ronald Rowley fue la que descubrió la relación, ¿sí?, del cromosoma Filadelfia con la generación de ese oncogen y la leucemia mieloide crónica. Esta diapositiva es súper importante, ayer ya se las había mostrado. El cromosoma 9 tiene en su extremo un gen que se llama ABL. El ABL no codifica nada por sí solo, y obviamente, porque se llama ABL, porque en ratones este segmentito origina la leucemia murina de Abrams. El cromosoma 22 en su brazo largo también tiene un gen que se llama BCL, y el BCL no codifica nada, sí, absolutamente nada. Pero cuando hay una ruptura, si se dan cuenta, este pedacito BCL se fusiona al cromosoma 9, y este pedacito ABL se desprende y se fusiona con el BCL, ¿sí?, con el BCL, Bell Corrective Region. En el cromosoma 9 no se codifica nada. En el cromosoma 22, la fusión BCL-ABL produce una proteína tirosinquinasa. Y esta proteína tirosinquinasa, ya les había dicho, está relacionada con la proliferación y la antipoptosis en leucemia mieloide crónica. Esta proteína codificada por BCL-ABL en leucemia mieloide crónica tiene un peso molecular de 210. En cambio, en leucemia linfoblástica aguda, que tiene un mal pronóstico, el sitio de ruptura es diferente. Sí, el sitio de ruptura se origina aquí, en el exón 1 y el exón 2, y codifica una proteína con un peso de 185-190, totalmente diferente, ¿sí?, de la proteína 210 de la leucemia mieloide crónica. Esto se puede observar y se puede ver, obviamente, y esto te permite, ¿sí?, te permite establecer el diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Ahora, yo les pregunto, ¿cromosoma Filadelfia es exclusivo de leucemia mieloide crónica? No. Cromosoma Filadelfia no solamente es específico de leucemia mieloide crónica, sino también se puede presentar en otro tipo de leucemias. Por ejemplo, en leucemia linfoblástica del adulto, habíamos dicho entre 15 y 30% de los pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda tienen cromosoma Filadelfia, pero el sitio de ruptura es diferente y la proteína BCR-ABL, digo, el oncogen BCR-ABL y la proteína codificada es P185-190. En niños solamente el 5%, y en leucemia mieloblástica aguda un 2%. Entonces, la leucemia mieloide, el cromosoma Filadelfia no es exclusivo, pero sí es marcadora de leucemia mieloide crónica, pero no es exclusiva porque puede presentarse en estas otras leucemias. ¿Qué es lo que hemos dicho? Miren, todas las señales complicadas que producen, obviamente, ¿sí?, señales antiapoptóticas. Se puede detectar BCR-ABL, obvio. La detección BCR-ABL se hace mediante técnicas de laboratorio. Una de las técnicas de laboratorio es la reacción de cadena de polimerasa para poder detectar mediante la extracción de DNA y la detección de estas señales de DNA a partir de la fusión BCR-ABL. Si nosotros tenemos un paciente con hiperleucocitosis,
con escleromegalia, con anemia, con trombocitosis, hacemos un cariotipo, y en el cariotipo vemos el alargamiento del brazo largo del cromosoma 22. Y si nosotros mandamos una muestra de laboratorio, entonces una muestra de sangre, y se extrae el DNA del núcleo de los neutrófilos o de los mielocitos o metamielocitos, de los glóbulos blancos, y se hace esta reacción de cadena polimerasa y esa expansión, vamos a ver que por técnicas de Sauer Block vamos a detectar la fusión BCA-ABL, ¿sí? Que como una señal intensa, ¿sí? BCA-ABL intensa, y eso nos da el diagnóstico de leucemia mieloide crónica, provocación 922. Muchas veces es necesario hacer técnicas más elaboradas. Una de las técnicas más elaboradas se llama FISH, que es la fluorescencia in situ, ¿sí? Se induce metafases y luego se ponen sondas marcadas con fluorotromos, ¿sí? Que desprenden luz y vamos a ver, miren, la fusión BCA-ABL y por lo tanto la detección molecular de la provocación 22 al ser positiva seríamos con leucemia mieloide crónica. Una vez que tenemos leucemia mieloide crónica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dar tratamiento. En 1998, Brian Drucker descubrió justamente que la eliminación del cromosoma Filadelfia mediante estos medicamentos que son inhibidores de tirosina prolongaban la fase crónica de la leucemia mieloide crónica y hacían o producían disminución del número de copias de BCA-ABL. Por lo tanto, actualmente el tratamiento está dirigido a eliminar el cromosoma Filadelfia, es decir, a eliminar la proteína codificada y expresada en estas células. Otras finalidades terapéuticas, la respuesta hematológica, es decir, hacer que el hemograma se normalice y que ya no haya hiperleucocitosis, no haya anemia, no haya trombocitosis, que desaparezca la esplenomegalia y obviamente puede ser el examen físico normal. Entonces hay diferentes medicamentos. Antes se hacía trasplante médula ósea o antes se utilizaba interferón. Actualmente son dos los tipos de tratamiento. Un tratamiento inicial paliativo que es solamente cicloreductor con hidroxilado y busulfán, sobre todo con hidroxilado. Pero el objetivo actual es la utilización de inhibidores de tirosina quinasa. Pregunta, porque los inhibidores de tirosina quinasa son medicamentos que se dirigen específicamente a la proteína codificada, que es proteína de tirosina quinasa, producto de la región BCA-ABL. Y ahora tenemos diferentes tipos de medicaciones. Tenemos los inhibidores de primera generación, como el imatinib, se llama imatinib. Y segunda generación, dasatinib, nilotinib, ponatinib. ¿Cuál es la finalidad de tratamiento? El objetivo directo es reducir la masa leucocitaria, producir remisión metabólica. Pero el objetivo principal es alcanzar remisión molecular. En la actualidad, con el uso de los ITKs, que son inhibidores de distintos, la enfermedad se va a cronificar, y al cronificarse, ¿sí?, a pasar de ser una enfermedad letal, que no evoluciona de fase drástica, en convertirse en una enfermedad crónica con alta potencialidad de curarse. ¿Por qué? Porque mejora la sobrevivencia del paciente y consigue, ¿sí?, remisión molecular, es decir, hacer desaparecer hasta cero, ¿sí?, el cromosoma de Filadelfia y obviamente la proteína codificada. Miren, esta diapositiva nos permite ver cómo con la administración de inhibidores de tirosina quinasa, la respuesta va profundizándose hasta hacerse indetectable. Y el BCR-ABL se hace indetectable. Cuando se alcanza este rango indetectable, ¿sí?, por estas técnicas de PCR, se puede decir que el paciente está, ¿sí?, en una respuesta molecular completa duradera. Y esto permite, ¿sí?, asegurar que el paciente probablemente alcance curación. Entonces, la leucemia mieloide crónica, ¿sí?, es una enfermedad potencialmente curable actualmente con la administración de estos medicamentos, inhibidores de tirosina quinasa, que hacen que el cromosoma Filadelfia y sobre todo el BCA-ABL, ¿sí?, vaya disminuyendo en su detección hasta hacerse total y absolutamente indetectable. Muy bien. Esa es la realidad de la leucemia mieloide crónica. Ahora vamos a hablar rápidamente de la última leucemia crónica, que en nuestro medio no es tan frecuente, pero sobre todo es la primera leucemia crónica en el mundo, sobre todo en personas de tercera edad, que se llaman leucemias linfoides crónicas. Las leucemias crónicas de tipo linfoide pueden ser de linaje B y de T. Acuérdense, hay linfocitos B y linfocitos T. Las leucemias crónicas de linaje B se clasifican como leucemia linfocítica crónica, leucemia prolinfocítica B,
y leucemia de células vellosas o células peludas, así se llaman. Y los de linaje T que expresan otro tipo de antígenos, según CD2, CD3, CD4, tenemos 4 tipos: leucemia prolinfocítica, son prolinfocitos; la leucemia linfocítica de células T grandes granulares, así se llama; la leucemia muy agresiva de células necroid killer; y la leucemia linfoma de células T asociada a una infección viral, que es el HTLV1, que es el virus linfotrófico humano, asociado a la generación de este tipo de leucemias. El primer virus relacionado con una leucemia, ¿sí? De todo esto, ¿sí?, es importante esta diapositiva. Les había dicho que lo mismo, sí, es un trastorno clonal. Es un trastorno clonal que afecta a las células linfoides y por lo tanto afecta a esta parte, a los progenitores T y a los progenitores B. Y obviamente va a originar, ¿sí?, todo este tipo de alteraciones en las células hijas del linfoide. Puede alterar el linfocito T tóxico, el linfocito T helper, el linfocito T regulador o a la célula B, ¿sí? Generalmente son neoplasias indolentes de larga evolución. La más frecuente, de la que vamos a hablar, es la leucemia linfocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica es una neoplasia hematológica que se caracteriza por proliferación importante de linfocitos B maduros. Y los linfocitos B maduros aumentan notablemente en la circulación. Una característica, por lo tanto, va a ser la linfocitosis, pero a expensas de linfocitos maduros. Esto está originado por una proliferación e infiltración difusa o folicular, pero en forma difusa de la médula ósea, con infiltración de ganglios linfáticos y crecimiento del vaso hígado, que son órganos linfoides. Pero esos órganos linfoides no tienen metaplasia amiloide, ¿no? Acuérdense, metaplasia amiloide es el hecho de que existe tejido hematopoyético en el vaso y en el hígado. Acá el vaso y el hígado aumentan por el hecho de tener infiltración por células linfoides. Y pueden infiltrar también otros órganos, ¿sí? Espérame un segundito, tengo una llamada. Muy bien. Esta es la característica de la leucemia linfocítica crónica. ¿Por qué se produce la leucemia linfocítica crónica? Porque hay una predisposición genética, pero sobre todo, ojo, cuando hablamos de leucemias, cuando hablamos de linfomas o neoplasias, siempre hay una base citogenética. Y acá hay una alteración citogenética, sobre todo en el cromosoma 12 y en el cromosoma 13. La trisomía en el cromosoma 12, es decir, 3 cromosomas, o una deleción del brazo en el cromosoma 13, produce una alteración en la información genética. Son mutaciones en la célula madre comprometida por el linaje linfoide. Y esto va a producir una proliferación exagerada de linfocitos maduros que infiltran la médula ósea, los ganglios linfáticos y produce patogenicidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la base molecular de la leucemia crónica? Digo, la leucemia linfocítica crónica, mis disculpas, leucemia linfocítica crónica, alteraciones citogenéticas en cromosoma 12 y cromosoma 13. Trisomía 12 o pérdida o deleción del brazo largo en el cromosoma 13. Esto va a originar una proliferación linfoide típica con linfocitosis, hepatosplenomegalia y adenopatías. La leucemia linfocítica crónica es frecuentemente descrita como una enfermedad indolente, ¿verdad? Sí, habíamos dicho. Pero al final no es una enfermedad indolente, porque al ser una enfermedad crónica es muy difícil de tratar. Las curvas de sobrevida, muchos pacientes mueren temprano muchas veces, porque hay unas fases o hay digamos, unas formas muy agresivas. Como toda leucemia crónica, el curso es largo y el promedio de sobrevida es aproximadamente 6 años. Estos son los síntomas de presentación. ¿Cuándo vamos a sospechar de una leucemia linfocítica crónica? Cuando hay adenopatías, hepatosplenomegalia, puede haber una anemia hemolítica CUMS positiva. Acuérdense, ¿sí?, cuando hemos hablado de anemia hemolítica autoinmune, con anticuerpos fríos o calientes, habíamos dicho que una de las causas de la anemia hemolítica autoinmune, ¿sí?, sobre todo por críos o anticuerpos fríos, es que existan
neoplasias linfoproliferativas crónicas como leucemia linfocítica crónica. Puede haber una disminución de gamma globulinas o puede haber una hipergamaglobulinemia con gamapatía monoclonal, es decir, la producción o sobreproducción de algunos de los anticuerpos generados por los linfocitos B. Y una característica en el laboratorio es la hiperleucocitosis. Estas son las manifestaciones clínicas generalmente en personas mayores de 60 años. El diagnóstico se puede hacer con un examen de rutina porque hay linfocitosis. Ojo, a diferencia de la leucemia mieloide crónica, en la leucemia mieloide crónica hay leucocitosis, pero a expensas de sede granulocítica. En la leucemia linfocítica crónica hay leucocitosis, pero a expensas de linfocitos. Adenopatías generalizadas. Puede haber infecciones de repetición porque el paciente está inmunosuprimido, fatiga extrema por anemia, sudoración nocturna, fiebre, pérdida de peso y hepatosplenomegalia. Con estas características sospechamos, sobre todo si hay linfocitosis, la presencia de una leucemia linfocítica crónica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero, linfocitosis. ¿Cuándo se habla de linfocitosis en sangre periférica? Cuando hay más de 5.000 linfocitos, sí, el recuento total en sangre periférica. Y que la linfocitosis dure más allá de 2 meses. Y la médula ósea esté infiltrada en más del 30%, con presencia de linfocitos maduros. Si hacemos nosotros el inmunofenotipo, es decir, la expresión de antígenos, es característica. En el 95% de los casos la característica es la sobreexpresión o coexpresión de 2 antígenos, CD5 y CD19. Y uno dice, pero CD5 parece de linaje P. No es cierto, cuando hay sobreexpresión mixta de CD5 y CD19, C22, C22D, pero sobre todo CD5 y CD19, y la expresión de inmunoglobulina de superficie, estamos frente a una leucemia linfocítica crónica. Parece complicado, pero es bien simple. Simple, chicos. Si nosotros hacemos un inmunofenotipo y vemos que el linfocito solo expresa CD21, CD22, CD19, es un linfocito normal. Si vemos que expresa CD2, CD3, CD4, es un linfocito T normal. Pero si es el linfocito maduro o expresa CD5 y CD19, nos dice que ambas expresiones son positivas. Y en sangre periférica hay más de 5.000 linfocitos y hay adenopatías, es una leucemia linfocítica crónica. ¿Con qué hay que hacer el diagnóstico diferencial? Obviamente con infecciones virales, pero en las infecciones virales también hay linfocitosis, ¿sí? Sobre todo con Epstein-Barr, citomegalovirus, con virus de la hepatitis. ¿Cuáles son los factores pronósticos? ¿De qué va a depender que una leucemia linfocítica crónica vaya bien o no vaya bien? Responda o no responda al tratamiento. Uno, la edad. Cuanto más jóvenes, ¿sí?, es más agresiva la enfermedad. Cuanto más añoso sea el paciente, es menos agresivo. La edad, entonces, es un pronóstico. Pero más importante es la clasificación o el estadio. Y el estadio tiene dos formas digamos, de diferenciarse, o de formas de clasificarse. Está el estadio Binet y el estadio Raí. ¿En qué consiste el estadio Binet? Tienes una leucemia linfocítica crónica y tienes 3 estadios. Pronósticos. El mismo pronóstico y el estadio más temprano es el A, y el estadio C es el estadio más tardío, ¿verdad? Más avanzado. ¿En qué consiste? Primero, en hacer, ¿sí?, una evaluación clínica en el laboratorio. Si solamente tienes linfocitosis y menos de 3 áreas linfáticas afectadas, es decir, 3 áreas linfáticas, 3 tipos de adenopatías, cervicales, axilares e inguinales, o cervicales nada más, la sobrevida 10 años, ¿sí?, un estadio A. Si tienes más de 3 áreas linfáticas, la sobrevida 5 años. Y si tienes más de 3 áreas linfáticas, pero tienes anemia y tienes trombocitopenia, la sobrevida es 2 años. Entonces, si el paciente está en estadio A y tiene 80 años, muchas veces no le das tratamiento, simplemente miras y esperas, porque la sobrevida es más prolongada. El estadio RAI es un poquito más complejo, y va de 0 hasta 4. ¿Y cómo se clasifica? Si solamente hay linfocitosis en sangre periférica y la médula ósea, sin adenopatía, sin hepatosplenomegalia, sin ninguna otra alteración, es un RAI 0. Sobrevida 10 años, es un riesgo bajo. Si tienes linfocitosis más adenopatías, sobrevida 8 años. Si tienes adenopatías y tienes esplenomegalia y hepatomegalia y linfocitosis, o sea, linfocitosis más adenopatías más esplenomegalia y hepatomegalia, la sobrevida 6 años. Si tienes todo esto, más anemia,
tienes un riesgo alto. Y estadio 4, si tienes todo esto, más trombocitopenia, no es trombocito, es trombocitopenia, el riesgo es alto y la sobrevida es menor a 2 años. Entonces va a depender mucho, ¿sí?, el riesgo, ¿sí?, y cómo va la evolución, en qué fase de la enfermedad se encuentra el paciente. Otro factor pronóstico es el tiempo de duplicación de la población linfocitaria. Si tienes, por ejemplo, 20.000 linfocitos, ¿sí?, y al año tienes 22.000, generalmente el curso es indolente. Pero si más de 12, si tienes un tiempo de duplicación al doble en el curso de un año, es decir, tenías en diciembre 20.000 y resulta que el siguiente año tienes 60.000, ¿sí?, es de peor pronóstico. El trastorno de infiltración, la mayoría, si haces una espiral medular y vas a ver al microscopio, la infiltración difusa, ¿sí?, tiene peor pronóstico. La infiltración folicular en parches tiene mejor pronóstico. Y ahora vemos factores pronósticos, por ejemplo, la mutación del gen de la inmunoglobulina, o bien trastornos citogenéticos como la expresión de C38 o la expresión de una proteína que se llama SAP70. Esta expresión de estas proteínas tiene peor pronóstico. En el grupo mutado, la mutación del gen de inmunoglobulina, ¿sí?, tiene mejor pronóstico. Y la expresión, ¿sí?, de esta proteína tiene una sobrevida también mejor. La SAP70 es una proteína, ¿sí?, de tirosinfosfoproteína de 70 kilodaltons. Cuando tienes una leucemia crónica, leucemia linfocítica crónica, mandas al laboratorio y le pides que te detecten proteínas SAP70. Si la proteína SAP70 es positiva, ¿sí?, se expresa, se correlaciona fuertemente con con el gen de inmunoglobulina no mutada y expresa un peor pronóstico. Finalmente, ya les he dicho, también las alteraciones citogenéticas en cromosoma 13 y cromosoma 12 tienen un peor pronóstico. Por lo tanto, ¿cuáles son, en resumen, los factores de alto riesgo que hacen que una leucemia linfocítica crónica reciba tratamiento y tenga un peor pronóstico? La expresión de proteínas CD138, la expresión de SAP70, la no mutación del gen de inmunoglobulina, anormalidades citogenéticas de alto riesgo, cromosoma 11, un rayo en estadio 3 o 4 de NET-C, un tiempo de duplicación linfocitaria menos de 12 meses, y la presencia de una proteína elevada en la sangre periférica, que es la beta-2 microglobulina. Finalmente, ¿cuál es el trastorno final de mal pronóstico que termina con la vida del paciente? La transformación a una neoplasia más agresiva, a un linfoma de alto grado o una leucemia aguda. Eso se llama síndrome de Richter, ¿sí? Entonces, estos son, miren esta diapositiva. Si conocen esta diapositiva, ¿sí?, y la fijan, estos son los factores de mal pronóstico o pronósticos en leucemia linfocítica crónica. Un tiempo de duplicación menor a 12 meses, trisomías del cromosoma 13, un patrón de infiltración, ¿sí?, una ausencia de mutación del gen de la inmunoglobulina en la superficie y un aumento de los niveles de beta-2 microglobulina, expresión de CD138 y expresión de proteína SAP70. SAP70, CD38 positivo, beta-2 microglobulina, no mutación del gen de inmunoglobulina, infiltración difusa, trisomías del cromosoma 3, de lesión del brazo del cromosoma 12 y tiempo de duplicación menos de 12 meses, peor pronóstico. ¿Cuáles son las complicaciones de leucemia linfocítica crónica y por qué se muere un paciente? Son pacientes inmunosuprimidos y por lo tanto se van a morir por infecciones oportunistas, especialmente hongos y virus, ¿sí?, complicaciones infecciosas. Complicaciones inmunitarias, autoinmunes, porque pueden originar una anemia hemolítica autoinmune. Y finalmente, el síndrome de Richter, así se llama Richter. La leucemia linfocítica crónica, después de haber evolucionado en forma crónica durante 6, 7, 10 años, termina transformándose en una neoplasia de mayor malignidad, un linfoma de células grandes, una enfermedad de Hodgkin, una leucemia polilinfocítica, un mieloma múltiple, es decir, una neoplasia de mayor, ¿sí?, agresividad.
Leucemia linfocítica crónica, ¿cómo se debe tratar? ¿En quiénes se debe comenzar el tratamiento? Muchas veces no se comienza el tratamiento si está en un estadio temprano. Los pacientes que tienen síntomas B, la pérdida de peso. Cuando hablamos de síntomas B, ¿a qué nos referimos? A fiebre, diaforesis profusa, pérdida de peso. Organomegalia progresiva, que tenga hepatosplenomegalia, o que desarrolles anemia y trombocitopenia, o que tengas una anemia hemolítica autoinmune o una trombocitopenia inmunológica subyacente, que no responda a corticoides. ¿Sí? Finalmente, en los pacientes de bajo riesgo, simplemente de seguimiento. En cambio, en los pacientes de alto riesgo, vamos a dar la quimioterapia, a base, por ejemplo, de clorambucilo, podemos dar de alquilantes. Actualmente se puede dar rituximab, ¿sí? Que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. No vamos a ver el tratamiento porque eso es nuestra especialidad y es muy complejo, pero sí quiero que sepan esto, a quiénes vamos a dar tratamiento a este tipo de pacientes, ¿sí? Identificando los factores de alto riesgo. Muy bien, espero que no estén así, chicos. Preguntas.